Saludos, estamos con Números, capítulo 10. Existen muchas cosas que tenemos que hacer nosotros por nuestras propias fuerzas. Y cuando me refiero a nuestras propias fuerzas, no me estoy refiriendo a fuerzas humanas, sino a las fuerzas que nos da Dios. Números capítulo 10 es un capítulo donde Dios le ordena a Moisés fabricarse 2 trompetas de plata labrada a martillo. Las 2 trompetas se tocaban para reunir al pueblo. Una se tocaba para reunir a los príncipes y la otra se tocaba también para convocar a la batalla. Cuando nosotros recibimos las promesas de Dios para nuestras vidas, debemos entender de que hay muchas cosas que nosotros las tenemos que hacer con las fuerzas que Dios nos da. Ahora bien, cuando nosotros decimos que lo hacemos con nuestra propia fuerza, nos estamos refiriendo al poder del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas, al poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Esto quiere decir que Dios no va a bajar del cielo para darnos las bendiciones. Tampoco nos va a enviar un ejército de ángeles que se van a hacer visibles para nuestras vidas, para darnos las bendiciones que Él nos quiere dar. Las cosas de Dios no funcionan de esta manera. Según la Biblia, Dios es el que nos da las fuerzas para seguir adelante. La nube que guiaba al campamento a Israel a través del desierto se movía cuando un grupo de espías, o un grupo de, más que espías, aquellos que iban a divisar la tierra para ver dónde podían acampar o escoger un lugar mejor para acampar, encontraban un lugar adecuado y la nube allí también se detenía y también el campamento se paraba. De esta manera podemos entender nosotros que Dios guiaba a su pueblo hacia las grandes bendiciones que Él le tenía reservado. Partieron del monte Sinaí, fueron camino por 3 días desde el monte Sinaí a través del desierto y llegaron hasta el monte de una zona desértica llamado el desierto de Parán. Allí estuvieron detenidos porque allí se había también detenido la nube de Dios. Este capítulo 10 de Números a nosotros nos enseña que las bendiciones de Dios son bendiciones que Dios nos da desde lo más profundo de su corazón. Y nosotros debemos entender de que no debemos confundir cuando decimos de que nosotros obtenemos las bendiciones con esfuerzo, porque muchos me dirán, Dios no tiene nada que ver con los esfuerzos humanos. Y yo te puedo asegurar que Dios sí tiene que ver con los esfuerzos humanos, pero Dios tiene que ver con los esfuerzos humanos a través de la fuerza que Él nos da a nosotros, las fuerzas que vienen de Dios. La Biblia dice que Dios nos da fuerzas y nos hace vencer a nuestros enemigos. Y esa fuerza viene del poder de su Santo Espíritu. Así que lo más importante de Números capítulo 10, en pocas palabras, es que nosotros recibimos la fuerza de Dios para luchar. Esa fuerza de Dios que la recibimos dentro de nuestro corazón es una fuerza inexplicable, una fuerza que solamente los cristianos la tienen, una fuerza que no se doblega ante los problemas, sino que lucha y sigue adelante. El apóstol Pablo decía que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también decía Pablo de que no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para la preservación del alma. El cristiano tiene que entender que no solamente es un hijo de Dios, sino también un soldado de Jesucristo. Moisés así lo entendía. Moisés sabía, había sido preparado Moisés en Egipto
cuando él estaba allí en su niñez y en su juventud, sabía lo que era prepararse para la guerra. Y aquí Dios le estaba llamando al pueblo de Israel y a Moisés a la guerra. Por lo tanto, cada vez que el cofre o el arca se movía con la nube, Moisés gritaba y decía: levántate, Señor, que sean dispersados tus enemigos, que huyan delante de tu presencia los que te aborrecen. Pero cuando el cofre se detenía, Moisés decía: vuélvete, oh Señor, a los incontables ejércitos de Israel. Esto quiere decir que muchas veces nosotros, en nuestra vida, debemos dar gritos de guerra. Un grito de guerra es una expresión del corazón, es una expresión del espíritu, es una expresión del poder del espíritu dentro de nuestras vidas. Debemos muchas veces dar ese grito de guerra, y yo creo que hoy la iglesia no debe perder esta visión. Debemos dar gritos de guerra espiritual. ¿Y cómo se da un grito de guerra espiritual? Proclamando versículos de la Biblia, diciéndolos en voz alta, repitiéndolos en voz alta, escuchándonos a nosotros mismos cuando repetimos esos versículos. Por ejemplo, decir: el Señor está conmigo, el Señor me levanta, el Señor me cuida, el Señor me protege, el Señor me va a sacar a lugares espaciosos, Dios hará de levantar mi cabeza sobre mis enemigos, y cosas por el estilo. Entonces estas cosas te van a hacer que vos aprendas a dar gritos de guerra en la parte espiritual. Y en la parte espiritual, un grito de guerra nos posiciona en la ubicación de ser soldados de Jesucristo. Moisés así lo entendía, que sabía que para conquistar la tierra prometida había que pelear las batallas de Dios. Así que hay que entender esto, que el cristiano no solamente es un hijo de Dios, sino también un soldado de Jesucristo, para batallar las batallas de Dios y para ganar las batallas de Dios, sobre todo aquellas batallas que implican bendiciones para tu propia vida. Que Dios te bendiga, hermano querido, y que este pensamiento quede para nuestras vidas desde ahora y para siempre. Y bueno, te espero en Números capítulo 11. Dios te bendiga y hasta el próximo video.